Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar dedicado a las infraestructuras de movilidad eléctrica. Mi nombre es Xavi Jiménez y soy el responsable técnico de Lovato España. Durante la sesión de hoy llevaré la organización de este webinar. Nos acompaña Alejandro Criado Gulín, que es Pre-Sales Engineer Coordinator de la empresa Wallbox. Alejandro presentará la primera parte de este webinar. También nos acompaña Rebeca Sala, que es nuestra Product Manager en gestión energética. Rebeca presentará la segunda parte de este webinar. En la primera parte, presentada por Alejandro, veremos el contexto actual de la movilidad eléctrica. A continuación, veremos las cuestiones que más a menudo aparecen cuando hablamos de este sector. En la segunda parte, presentada por Rebeca, veremos resumidamente la gama de componentes que ofrece Lovato Electric adecuados para las estaciones de carga del vehículo eléctrico. Finalizadas las dos presentaciones, pasaremos a un turno de preguntas conjunto. Esta diapositiva muestra cómo funciona la plataforma para los que no estéis familiarizados. En la página principal podéis ver esta presentación. En la parte inferior derecha tenéis el chat. Usadlo si tenéis algún problema de audio o visualización. Solo yo podré leer lo que escribáis en el chat. Utilizadlo también para realizar todas aquellas preguntas que tengáis relacionadas con el tema de hoy, ya que al final del webinar dedicaremos unos minutos para responderlas. La sesión de hoy se grabará y será publicada en nuestro canal de YouTube. Tenéis su enlace en el chat. Solo me queda decir que disfrutéis del webinar y por favor no dudéis en preguntar. Así que Alejandro, te cedo la pantalla y el micrófono. Todo tuyo. Vale, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Un instante. Decidme cuando veis la pantalla. Sí, ya se ve, ya. Sí, vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Pues nada, yo estoy adelante. aquí trabajando aquí en Wallbox. Os voy a explicar un poquito lo que sería nuestra empresa y un poco un approach un poco de la parte técnica, comercial y un poco del estado de la técnica. Bueno, tenemos oficinas en todo el mundo. Principalmente tenemos en España, en China, en Estados Unidos y además muchas más oficinas que hemos abierto en Holanda, Inglaterra, Alemania e Italia dentro de poco. O sea que estamos expandiéndonos bastante. Tenemos actualmente 600 empleados y desde el punto de vista de I+D, más de 50 personas trabajando para ello. Ahora mismo tenemos una línea de fabricación bastante elevada y en breve tendremos una nueva fábrica donde podremos fabricar, supongo que habéis escuchado, el Supernova con un pedido de más de 1.000 cargadores rápidos, ¿no? Desde Iberdrola. Bueno, partners, tenemos muchos fabricantes de vehículos, de OEMs, de compañías eléctricas y bueno, pues esto es un no parar, ¿no? Habréis visto algunas noticias, supongo, en La Vanguardia hoy o en la televisión de un acontecimiento muy importante que ha pasado y os dejo un poco que hagáis un poco surfing en internet sobre ello. Pues nada, vamos a hacer un poco el contenido. A ver, yo normalmente cuando veo los webinars lo que me suele suceder es que la información suele ser bastante básica. Entonces me gustaría hacerla un poco más técnica, pero como es la primera vez que tenemos un webinar aquí con Lovato, pues vamos a hacer un poco sencilla, pero no significa que no vaya a ir mejorando. O sea, que si alguien entiende que es algo básico es porque no sé muy bien el tipo de público que estamos teniendo hoy e intentaría pues poderlo cubrir todo. Pues primero vamos a poner un poco de antecedentes y la previsión. En España hay un acuerdo nacional, ¿no?, para la energía y el clima que será hasta 2030, donde va a tener que aumentar los vehículos hasta 5 millones de ellos, de los cuales 3,5 serán turismos. Y la progresión tendrá que ser exponencial y, por lo tanto, esto es tanto instaladores como usuarios, es súmate al carro porque esto no para, esto es imparable. Solo hay que ver otros mercados que llevan más tiempo con este vehículo, como son Holanda e Inglaterra, donde están teniendo índices de venta actualmente creo que el último que tuvieron de Inglaterra fue del 25% ya. O sea que imagínense, y el año pasado de 400.000 vehículos solamente en Alemania, para tener una referencia. Para ello, pues el Estado español, pues digamos, el Ministerio, lo que ha hecho es una transición ecológica y ha puesto pues, varios parámetros para poder llegar a ello. Una sería, pues, desde el punto de vista de las estaciones de servicio, que tendrán que de una manera obligada por tantos litros que recargan, pues tendrá que haber una referencia a la carga rápida, lo que sería también el MOVES 3 con ayudas económicas y el reglamento de baja tensión que actualmente no ha cambiado desde hace tiempo, pero va a tener una gran novedad en breve que impulsará mucho más este tipo de infraestructuras.
Bueno, las preguntas básicas, ¿no? Mucha gente ya lo sabrá, ¿no? ¿Cómo puedo cargar mi vehículo? ¿Dónde? ¿Cuánto tarda? Todo ese tipo de cosas. Bueno, voy a hacer un poquito una mini introducción a ello. Modo 1, esto estaría totalmente descatalogado. Esto sería, si acaso, para las motos eléctricas básicas o scooters. El modo 2 es el utilizado como spare wheel, que sería un poco como la rueda de repuesto. O sea, no es una cosa para utilizar a diario, principalmente porque es aquello que tú llevas y cuando no encuentras un lugar donde has estado, un punto de carga, pues te ayuda. Pero no sería para algo que instalemos actualmente. De hecho, una de las probabilidades que haya más abiertas es que este modo, dentro de poco, por lo que se está moviendo, desaparezca. O sea, que todo aquello que se esté moviendo hacia eso, de instalar un Shuko en un aparato, en un garaje, pues digamos que está básicamente reduciéndose en gran medida. Aparte, está limitado principalmente a unos 10 amperios. Sí es cierto que hay algunos modelos que pueden llegar a muchos más, pero no es una manera, digamos, segura, porque el que tiene que poner esta limitación ya no sería un instalador certificado, sino que sería el propio usuario, donde actualmente, que cuando no está este producto, este cargador modo 2, seteado a que el cliente lo pueda utilizar, lo pueda cambiar, sería máximo de 10 amperios. Aquí al final recordemos que todos los Shukos están limitados a 16 amperios con un máximo de 2 horas. Todo aquello que supere, por eso te lo bajan a 10 amperios, para que el cable, que solamente suele ser de 2,5 milímetros cuadrados, no se caliente en exceso y, bueno, pues tengamos un accidente, ¿no? Entonces, digamos que esto no está del todo previsto para ello. Solamente sería por algo pues esporádico, ¿no? Después vamos a lo que sería lo que más está en el mercado y es lo que está atendiendo todo el mercado en ello. Sería el modo 3, en este caso te estoy poniendo aquí mostrando un Pulsar Plus y tendríamos una limitación máxima de 32 amperios. En este caso, aunque como sabéis el onboard charger puede llegar hasta 64 amperios, en este caso 63, pero no vamos a entrar en ello. La mayoría, el 99% de los cargadores son hasta 32 amperios y así los onboard chargers, que pueden haber una limitación. Después entraré un poquito en ello. Y lo que sería el modo 4, que lo que hacemos es convertimos esta energía, o la transformamos, disculpa, de alterna a continua y va directamente a hablar con lo que sería la batería. Entonces tiene una comunicación con información adicional, no tan básica como la del AC, y cargamos, pues, como hablamos directamente con esta batería, pues mucha más potencia y, por tanto, podemos hacerlo más rápido esta carga. Las ventajas que tiene es que esto permite una bidireccionalidad, aunque en el futuro el modo 3 también permitirá una bidireccionalidad, pero es a largo tiempo esto. Vale, aquí simplemente una tabla explicando un poco las diferencias. Digamos que, a grosso modo, modo 2 hasta 2,3 kilovatios, modo 3 hasta 22 kilovatios principalmente y 7,4 en monofásica. Y 50 kilovatios en adelante sería el modo 4. Aunque es cierto que el modo 4 no está limitado a estas potencias, a superiores a 50 kilovatios, sino simplemente es que estás cargando directamente en corriente continua. Es la única diferencia. Lo que pasa es que normalmente, exceptuando nuestro producto Quasar, que es de 7,4 kilovatios, la mayoría empiezan en 50 para arriba. Aquí un poco rápido del tipo 1, tipo 2. Aquí quiero romper una lanza hacia el tipo 2 porque el tipo 1 solamente se ha vendido un 2% de tipo 1 actualmente. Entonces, esto está en desuso completamente en lo que sería en Europa, solamente en países americanos o japoneses. Todo lo que es japonés está copiado siempre de los americanos. Utilizan este conector. De hecho, ahora mismo solo el Mitsubishi Outlander es el último de los que quedan. Hay otro más, pero eso está ya prácticamente en desuso. Entonces, cuando a la gente dice vamos a poner un tipo socket porque no sé qué tipo de vehículo va a venir, bueno, esto ya poco le queda para de que sea real, ¿no? De que es muy poco, es básicamente banal aquello que queda de números de vehículos cargados con tipo 1. Vamos a centrarnos en lo que es el tipo 2, que permite una carga de 7,4 a 22 kilovatios de estándar. El conector. Después tenemos los CHAdeMOs, que serían la marca que, bueno, vamos a decir, el protocolo de conexión de CHAdeMO es principalmente el asiático, en el cual el Nissan Leaf es el que permite esta bidireccionalidad, en la cual tenemos implementado nuestro cargador, y lo que sería el CCS, el Combined Charging System, que lo que va a hacer es cargar en AC en la parte superior y en la tipo C, DC en la parte inferior, que es esta que vemos en la parte de dos conectores más gruesos. Esto lo que permite es que con el mismo conector puedas tener
integrado tanto corriente alterna como continua. Esto es una ventaja desde el punto de vista de un OEM que tiene que simplificar su sistema y permite actualmente potencias mucho mayores que la del CHAdeMO. La bidireccionalidad actualmente no está especificada, por lo tanto, cada fabricante podrá hacer de su manera lo que sería el protocolo de comunicación. Cuando esté establecido para todos, simplemente pues, será como el CHAdeMO, que hay unas pautas a seguir. De momento no está y por eso no se permite la bidireccionalidad estándar, como queríamos que para todos, como un protocolo abierto. Después, ¿qué son los modos B y C? Bueno, eso es en el reglamento de baja tensión, simplemente escribe, no es que sea C de cable o B de lo que sea, o boca, simplemente viene porque está especificado con 4 sistemas y en este caso nuestros productos están asociados a lo que sería el Pulsar Plus y el Commander 2 al caso C y el caso B es aquel que es por tipo socket. Como digo, es muy importante simplificar el portafolio y queremos que simplemente utilizar lo que es el tipo socket cuando tú no vas a tener esa manguera de alguna manera controlada, que alguien pueda hacer un poco de vandalismo. Por eso pondríamos este tipo de producto, que es el tipo caso B. Cuando nosotros estamos en un lugar donde no hay ningún problema de que alguien te vaya a dañar el cable, porque sabes que esa persona es recurrente o hay cámaras, en ese caso pondríamos un cable porque es lo más sencillo. Si coges un cable que está detach, como es el caso del caso B, y tienes que sacarlo cada 2x3, es engorroso, o al menos yo como usuario me parece bastante engorroso, y se te ensucian las manos. No es el mejor de los modelos. Por eso iríamos a cable para poder simplificar, sea mucho más sencillo y, bueno, a mi punto de vista, mucho más limpio para poder usarlo diariamente. Ahora vamos a entrar un poco en lo que serían los tipos de vehículos. Están los PHEV y BEV. PHEV sería un poco el mercado ahora mismo, como sabéis, España es el tercer fabricante de vehículos en Europa. Nosotros, por el tipo de negocio, se ha enfocado mucho más a los híbridos enchufables, que esto genera dinero a corto plazo y a largo plazo, pues un poco los modelos centroeuropeos, donde están fabricándose vehículo puro eléctrico. Tanto así como en China también, que entrarán dentro de poco en toda Europa muy fuerte. Como sabéis, marcas altamente reconocidas como NIO, XPeng y alguna más. Vale, ¿qué es la ventaja? Bueno, el híbrido enchufable al final lo que te da es una capacidad de llegar a tu destino, en tu uso diario de vehículo eléctrico, debería cubrirlo. Y así el vehículo eléctrico puro, pues es todo batería, no tiene ningún motor de combustión. Lo que suele suceder es que el híbrido enchufable pues tiene una limitación de carga normalmente de 16 amperios o cuando es combinada con una bifásica puede llegar hasta los 7,4. No os dejéis engañar a veces cuando ponen que tiene una potencia mayor porque en una instalación monofásica no podréis cargar a ello. Normalmente el tiempo de carga aquí con un modo 2 podrían ser, por ejemplo, 4,5 horas, se podría reducir a 3 horas si tuviéramos un modo de carga con el modo 3, que es el típico wallbox que ponemos en la pared. En un eléctrico puro, en un modo 2, podrías tirarte hasta 25 horas cargando porque hasta llenar toda esta batería vas a morirte, ¿no? De alguna manera. Por eso es muy importante, sobre todo en los cargadores, en los vehículos puros eléctricos, ir con un modo 3 al menos. ¿Cómo entramos en lo que sería una vivienda? Las viviendas típicas en España, el porcentaje de monofásica es alto, muy alto, no así en otros países europeos. Normalmente las limitaciones en España suelen estar entre 4,6, 5,5 kilovatios, 3,7 a veces. Que haya limitación hasta 9,2, ¿cierto? Que la mayoría de casas están por delante del recleto que estén al menos con 9,2 kilovatios si hay energía, si hay ¿cómo sería? Bueno, si hay aire acondicionado puesto en casa, te tienen que poner esta potencia, pero desde el punto de vista de la instalación, no así de la potencia que al final el cliente final vaya a contratar, que suele reducirla. Entonces, pongamos que he reducido mi potencia contratada a 4,6 kilovatios, llegamos a lo que sería el cargador, que aunque tenga 7,4 kilovatios, no podrá suministrarlo todo ello. ¿Por qué? Porque el onboard charger que tenemos aquí, que es del vehículo, es el que va a limitar esta potencia. ¿Cómo sucede? Bueno, nosotros, como el protocolo de comunicación que tiene el wallbox con el cargador, con el vehículo, te transmite lo que sería la capacidad de la instalación. Entonces, el onboard charger que tiene sus limitaciones, es el que va a decir, de acuerdo, esta es la limitación de la instalación, pero yo tengo mis propias limitaciones. Si soy un híbrido enchufable, yo no podré cargar más de 16 amperios. O sea, es decir, aunque tenga
mis 32 amperios disponibles desde el punto de vista del cargador, que es decir, nadie me ha seteado, nadie me ha colocado que tengo una limitación, yo solamente cargaré mis 16 amperios, que serían equivalentes a 3,7 kilovatios. Si en cambio un instalador, que es el que debe hacerlo correctamente, pone el cargador a la limitación de la casa, este punto pasa a ser, en vez de 7,4, pasa a ser a 4,6. Y esa información se la pasamos al vehículo. Pero al final, el que decide será el vehículo, que es la limitación de su onboard charger, que lo único que hace es transformar la corriente alterna a continua. ¿Cómo pasaría esto en la capacidad de la carga, ¿no? O sea, ¿qué velocidad de carga tendría? Bueno, pues en un híbrido enchufable pues pasaríamos a tener en este modo, en 3,7, 2 horas y media de carga. Evidentemente, siempre una cosa es el tiempo de carga y otra cosa es el tiempo que yo voy a hacer 100 kilómetros, que yo creo que es una manera que deberíamos empezar a hablar de esto. ¿Cuánto tardo en cargar 100 kilómetros? Después tendremos unos parámetros referentes a ellos. En un vehículo eléctrico tiene muchísimo más sentido porque en esta limitación que teníamos, por ejemplo, de 7,4 kilovatios, de 3,7 kilovatios, queda reducida esa limitación y podemos cargar muchísimo más rápido, como en este caso, que nuestra limitación sería a 4,6 kilovatios, que es el menor de los 3 puntos. En este caso, con 4,6 kilovatios, pues este tiempo de carga, que es muy elevado, pues se reduce en vez de 25 horas, pues se reduciría en 12 horas 30. Lo suyo sería que con el nuevo tramo de potencia que tenemos, desde el 1 de junio, la potencia contratada por la noche pueda aumentar y si no sea preventivo desde el punto de vista de que nos cuesta muchísimo más dinero, está muy reducido, está muy bien hecho desde el punto de vista y podríamos aumentar la carga por la noche para poder reducir el tiempo de carga y no nos cueste excesivo. Vamos ahora a explicar un poco qué es lo que una persona necesita. Normalmente cuando entramos a hablar de los cargadores eléctricos siempre decimos que quiero que cargue toda la batería de golpe. Bueno, pues la mayoría de gente no hace tantos kilómetros, no tiene estas necesidades. Depende el tipo de uso que hace. Si cogemos un taxi, normalmente los valores están entre 250 y 350 kilómetros. Esta persona, este usuario que es un taxista, sí que necesita que tenga relativamente potencia para poder cargar todos esos kilómetros cuando él hace su rest time, ¿no? Cuando va a casa y carga en su casa o donde él prefiera. Si cogemos un vehículo de menos de 4 años, el average que tenemos son de 55 kilómetros. Si cogemos una van de reparto, serían 80 kilómetros y un truck un camión de menos de 3,5 toneladas serían 70 kilómetros. Entonces, esto es lo que tenemos que ofrecerle al cliente. Dejarnos de hablar de cuánto necesitas de 22 kilovatios, da igual. Lo que importante es darle al cliente lo que él necesita. Y él necesita esta autonomía. Evidentemente, cada usuario es un poco distinto. Entonces, si hablamos con alguien en concreto, sí que podemos adecuarlo un poco más. Pero a usuario en general, donde vamos a hablar con números de estadísticos, es a lo que tenemos que centrarnos en dar este kilometraje cuando esa persona va a cargar. Esto lo vamos a transmitir en lo que serían los tipos de clases de carga, ¿no? Que serían los low charging speed, que serían entre 3,7 y 7,4, un range que serían de unos 20-40 kilómetros por hora, una carga media, que sería entre 11 y 22 kilovatios. Esto depende del tipo de vehículos. Si un día queréis, podemos hablar un poco qué tipo de vehículos en el mercado y por qué un país ha generado o ha creado un tipo de vehículos, tanto japoneses, coreanos, alemanes, franceses, americanos. Todo tiene una razón de ser. Tienen que entender que España no es el único país del mundo. Entonces, cada país tiene sus excentricidades y los ingenieros que lo diseñan se centran en donde tienen mayores ventas y la infraestructura donde está. Al final, he trabajado en SEAT, he trabajado en muchos por todo el mundo y cada país es distinto. Entonces, te abre un poco los ojos de que no solamente nosotros podemos tener la razón en que todo tiene que ser monofásica o todos tienen que ser de una potencia determinada. Después iríamos a lo que son las cargas rápidas, que sean de mayores de 50 kilovatios, y ultra rápidas, 150, 350, realmente sería la ultra rápida que cargamos 600 kilómetros en una hora, rápidamente, en 150 sería. Bueno, eso es lo que he dicho como hemos dicho que 55 kilómetros es lo que una persona normal hace, es decir, cuando tengo digamos, un usuario B2B, yo tengo que asegurarle que quiero cargar un tiempo. Entonces, como instaladores que sois, creo que muchos de los que están atendiendo son instaladores, no hay que darle toda la potencia que necesita, simplemente aquella que requerirá su usuario. Su usuario quiere hacer 50 kilómetros para ir a ese negocio. Yo no me voy a desplazar a un
a un supermercado si voy a cargar 10 kilómetros. No voy a tener esa excusa para ir hacia allí. Pero si me das 50 kilómetros, que es lo que hago diariamente, pues yo sí que a lo mejor diariamente o cada 2 días iré a cargar a ese punto. Tengo una excusa para ir para allá. Entonces, según eso, yo voy a ir a un fast food, a un supermercado, a un restaurante, un mall, un parking que esté menos de 2 horas, un hospital o un lugar de trabajo, que es el lugar donde voy a dar 8 horas, entonces no necesito casi potencia. Nosotros desde Wallbox siempre asesoramos a todos nuestros partners cómo atacar a este B2B y darle la mejor solución posible. O sea, tenemos un grupo de ingenieros que te van a ayudar en todo eso por si un día os interesa, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería cuando ya no es una excusa de hacer un negocio en ese punto, sino que yo tengo que cargar en mí el lugar para dar todo lo que sería el kilometraje que voy a necesitar al día siguiente? ¿Cómo sería eso? Pues en un hotel, porque yo quiero conocer la ciudad, en una casa porque yo mejor quiero hacer un viaje largo, tengo mucho tiempo el parking allí, en un car dealer o en un parking de larga estancia, así como los deliveries. Bueno, pues tenéis unos tiempos. Yo esto, si queréis un día, os explico mucho más en detalle de dónde vienen estos números, dónde han sacado, son estadísticos a nivel global y no solamente localizados en España. El fast charging, pues bueno, pues eso. Habrá 3 modelos principales, los petrol station, que sería cargo muy rápido, pero muy, muy rápido, es decir, al lado de lo que sería la gasolinera, pues tengo que cargar rápidamente allí. Otros son centros de instalaciones de puntos rápidos centralizados, tipo, bueno, el cargador rápido de Tesla, donde están aparte, no están en una gasolinera, sino que están aparte, están en un punto donde se hace una infraestructura muy dedicada a ellos. Eso lo hemos visto mucho en Chile. Y lo que serían las cargas de estar en la vía pública, que son este tipo de vehículos que hemos dicho, que querrán cargar pues al menos unos, bueno, gran kilometraje, pero no van a estar para llenar toda la batería desde seco hasta lleno, ¿no? Sería más o menos pues ese kilometraje de unos 250 kilómetros que hago en una semana y después el vehículo pues se queda en la calle aparcado. Sería ese tipo de soluciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver un poco el tipo de soluciones que tenemos nosotros para poder simplificar. Sería esto, lo que sería el power sharing, que no es más que un balanceo de carga, en el cual un solo cargador puede llegar hasta controlar 25 cargadores, el con suyo incluido. Lo que hace es que él va repartiendo toda la potencia que le hemos seteado nosotros en el cargador, el cable va hacia él y él tiene otro cable de comunicación a todos ellos y trabajan offline. No necesitas internet. Es una ventaja desde el punto de vista de si tienes problemas de conexión. Y trabaja de una manera comunista. Todo el mundo recibe la misma capacidad. Es algo bastante que funciona muy bien y nosotros creo que es una de las ventajas que tenemos para no tener que aumentar mucho la potencia, ya que tenemos lugares donde no necesitamos que estén dando 22 kilovatios todo el rato. ¿Cómo funcionaría? Bueno, aquí he explicado. Tenemos 4 cargadores que tendrían un consumo de 32 amperios. Bueno, 4 cargadores a 32 amperios son 128, pero yo tengo una limitación por instalación de 40 amperios. Lo que hacemos es cargo con el primero, doy 32 y aún me quedan 8 amperios libres. Voy con el siguiente vehículo que se conecta. En este momento se va a reducir 20 amperios cada uno y si uno de los vehículos empieza a demandar menos corriente en el último tramo de la batería, por ejemplo, reduce de 20 a 16 amperios, esos 4 extras se los damos al siguiente vehículo. Así sería todo progresivamente. Entonces, bueno, al final lo que hacemos es que la instalación se reduzca en coste. Normalmente lo hemos calculado de que podemos reducir más del 50% de la instalación en coste. Bueno, necesidades, pues, ¿dónde lo podemos hacer esto? En hoteles, flotas de vehículos, necesitas distribución de la potencia y al final es lo que te vas a encontrar en todos los lugares. Tú lo que tienes que asegurar es dar al menos 6 amperios de corriente o 10 sería lo correcto en tus instalaciones. No ir siempre a 22 kilovatios en un parking que va a estar el vehículo durmiendo mucho rato porque te va a costar la instalación mucho tiempo, la potencia contratada también. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, nosotros tenemos una integración también con la casa, que es al final el futuro. Holanda, por ejemplo, está con integraciones con casa pues hace 2 años era del 80%, ahora actualmente es del 95%. Y España pues estaba en valores bastante bajos, en 15%, cuando yo entré en Wallbox y ahora ya estamos casi al 56% y subiendo. O sea que a final de año estaremos sobre el 70%. Este tipo de integración con casa, ¿a qué se refiere? Lo tienen todos nuestros cargadores. Bueno, pues en esto sería pues que tengo una potencia disponible. Empiezo a conectar todo lo que serían
cafeteras, luces, calefactores y, claro, con el vehículo eléctrico, pues supero este límite. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tienen muchos fabricantes, pero al final nuestra solución es muy sencilla y ya explicaré el por qué tiene una ventaja competitiva. Con este dispositivo que transmite todo lo que es la potencia que se está consumiendo en la casa, se transmite al cargador y en este momento lo que hacemos es reducir esta carga y se va a limitar según lo que tengamos disponible. Es decir, si yo solamente tengo disponible 6 amperios para no sobrepasarlo, pues mi carga va a ser de 6 amperios. Que la carga queda mucho más liberada porque he quitado, yo qué sé, la cafetera que me está, o el horno o lo que sea, pues entonces empiezo a cargar mucho más. Que vuelva a conectar otro, pues empiezo otra vez a cargar en ese sentido. Al final es no sobrepasarnos y que no se apaguen los plomos. Al final no es eso, no es el contador de energía, ¿no? Que se sobrepase y corta electrónicamente, pero bueno, que sepamos cuál es la razón. ¿Cómo se conecta esto? Bueno, pues se conecta con un medidor de potencia que está en el main fuse, en arriba, aguas arriba de lo que son todos los PIA, ¿sabes? El ICP, lee todos los consumos de la casa y eso lo transmite a lo que sea cualquiera de los cargadores que tenemos. Esto mismo, si nosotros lo hacemos sumado a lo que hemos dicho antes, que era el power sharing, que era ese balanceo de cargas, eso se convierte en dynamic power sharing, que sería al final, desde mi punto de vista, una carga dinámica balanceada. Lo digo porque esto, muchísima gente comete el error de confundirlos. El nombre correcto es carga dinámica balanceada. Hago hincapié porque me encuentro muchas veces que gente me habla de una cosa y al final es que se está equivocando en la palabra. Es importante decirlo bien. Vale, ¿en qué consiste? Pues exactamente lo mismo. El Dynamic Power Sharing lo único que hace es medir las potencias iniciales de lo que sería la instalación completa y esta información se la pasa al primer cargador que a su vez habla con los siguientes cargadores. Por supuesto, principal, secundario, hasta un número de 24 secundarios. Esto evitará pues, que el maxímetro pues, sobrepase y nos cueste muchísimo más dinero. Hablo aquí de maxímetros porque en vivienda no tenemos esto, pero en industria sí. Entonces, intentar no sobrepasar estos valores para que no cueste tanto dinero. Vale. ¿Dónde se pone? Bueno, pues aquí está el medidor de potencia de la compañía. El nuestro sería un poco donde el contador, pues si es esquema tipo 4, donde tengamos los consumos de lectura y los transmitimos por un cable de datos categoría 5E. Lo digo, es un cable tipo Ethernet, muy sencillo de conectar al principal. Siento si voy un poquito rápido, pero es que si no, no me dará tiempo, ¿vale? Lo digo por... bueno, pues ¿cómo funcionaría en el medidor de potencia? Bueno, de la misma manera. Al final vamos a ir limitando, como he explicado anteriormente. Es un poco una réplica. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué he dicho que tenemos una ventaja competitiva? Bueno, porque el mismo dispositivo que hemos dicho que utilizamos para poder medir todas las potencias, a su vez, podrá leer las fotovoltaicas. Al final lo que se busca aquí con el nuevo, bueno, ley de consumos, por decirlo de alguna manera, que tenemos a través del 1 de junio que entró en vigor, es que la gente intente hacer autoconsumo y almacenarlo de alguna manera también. Por esa razón, esta integración con solar que tenemos nosotros funciona muy bien desde el punto de vista de coste para el cliente final. ¿Por qué? Porque tenemos un medidor de potencia que es el mismo que utilizamos para no sobrepasar la potencia, pero a su vez va a hacer que tenga las lecturas de la fotovoltaica y no sobrepasamos más allá de la potencia que estamos generando. Si la fotovoltaica está generando, por ejemplo, digamos 5 kilovatios, pues solamente si queremos cargar en verde, me carga el vehículo solamente con lo green, con lo verde. De esta manera siempre estaremos consumiendo la energía verde y no tener que estar tirando de red, que puede estar elevada el precio, por ejemplo, a 22 céntimos el kilovatio hora o el que esté en ese momento, si es pico o es valle o super valle. Super valle es complicado porque es a la noche. En solar no lo tenemos a la noche, pero bueno, un ejemplo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues yo tengo mi medidor de potencia y digo, bueno, yo voy a cargar solamente con solar. Es decir, si yo genero más energía que lo que consumen mis electrodomésticos, pues todo aquello se va a poder transferir al vehículo eléctrico. Si hago exactamente lo mismo, yo puedo decirle, no, mira, vamos a cargar medio, el porcentual que yo quiera. De esta manera limito un poco el consumo externo, pero me importa porque quiero tener mayor velocidad de carga. O directamente tira con todo, me da absolutamente igual y yo voy a cargar rápido porque tengo que seguir rápido. Tú puedes elegir on the go en cualquier momento.
Un poco aquí ejemplos de cómo serían desde el punto de vista de generación eléctrica. Y lo pongo aquí, si alguien está interesado, le podemos enviar las diapositivas. Es para no extenderme excesivo. Lo importante es que podemos elegir si cargamos solo con fotovoltaica o hacerlo mix o hacerlo por sharing, con el mismo dispositivo que utilizábamos y que se actualiza. Es decir, lo bueno que tienen nuestros cargadores es que tú no compras solo un cargador, tú compras un cargador que está vivo, es como un teléfono. Tienes cosas que al cabo de 6 meses tu usuario dice, ostras, esto no lo había visto, es una cosa nueva que tengo. Y eso es rompedor desde el punto de vista de solución, porque gente que ha comprado nuestros equipos hace un año, ahora, que tenía el Power Boost que estaba limitando la potencia máxima, ahora, si tiene solar o se le ha actualizado la solar, él puede tener la solar sin tener que gastar más dinero. Esto es una novedad muy buena que pensamos que queremos tener clientes que están vivos, que cada X tiempo miran qué nuevo hay en la aplicación. Bueno, aquí un poco la explicación. Y nada, saldrá aquí una aplicación. En la aplicación móvil, que al final lo que hacemos es todos los consumos, bloqueos, desbloqueos, usuarios, todo lo podemos controlar con el móvil y a distancia. He hecho una explicación muy rápida, muy breve. No sé si hay alguna pregunta. Pues nada, ahora cedo la vez a los tertulianos y que me expliquen. A Rebeca. Muchas ¿Vale? gracias, Alejandro, por esta presentación tan interesante. Ahora daremos paso a Rebeca para que haga la segunda parte de este webinar. Como hemos dicho en la presentación, en la introducción, los asistentes pueden ir formulando las preguntas a través del chat y luego ya al final de las dos presentaciones haremos un turno conjunto donde ambos presentadores irán respondiendo las preguntas. ¿Vale? Pues ya tenemos a Rebeca. ¿Estás ahí, Rebeca? Sí, estoy ahí. Aquí, ¿se me oye bien? Se te oye cuando quieras. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias, Xavi, muchísimas gracias, Alejandro, por la primera parte de la presentación. Ya sé que has corrido mucho, tenías tiempo porque mi parte es un poquito, bueno, más aburrida y más cortita. Muy interesante la primera parte y nada, pues vamos con los componentes de Lovato pues para las estaciones de carga. Vale, aquí en esta diapositiva lo que vamos a poder ver, ¿no?, son los componentes que se incluyen dentro de las estaciones de carga del vehículo eléctrico que Lovato Electric os puede sugerir y recomendar. Entonces empezaremos desde arriba y vamos a ir hacia abajo y nos vamos a imaginar, ¿no?, este diagrama eléctrico que veis aquí a la derecha, en el cual lo que nos vamos a centrar es en la parte del aislamiento, de la protección y del control. En la parte del aislamiento lo que vamos a tener pues, es nuestro seccionador, que lo que nos va a permitir es seccionar la instalación. Luego ya vamos a pasar a la parte de protección. Aquí es importante destacar que la instalación de cualquier punto de recarga requiere un elemento imprescindible, ¿no?, que son estas protecciones, que van a ser las encargadas de garantizar la seguridad y la adecuada actividad de la red eléctrica. No se trata de un elemento opcional, ya que la ITC, la BT52, nos obliga al usuario, ¿no?, pues a tener estas protecciones junto a su punto de recarga. Entonces, la primera protección que nos encontramos son los SPD, que este es el protector contra las sobretensiones, y este SPD lo que nos va a ofrecer es una protección combinada tanto de las sobretensiones permanentes y las transitorias, según la normativa la 1 y la E en la 50.550. Por una parte, lo que vamos a hacer es protegeremos a nuestra instalación frente a pues, los aumentos de tensión producidos en un tiempo determinado, que estas son las sobretensiones permanentes, y por otro lado vamos a proteger a la instalación frente a los picos o los aumentos de tensión en un tiempo que pueden ser muy cortito, ¿no?, que pueden ser pues, los microsegundos. Y estas son, ¿no?, las que llamamos las sobretensiones transitorias. No cabe decir que los SPD es un elemento, bueno, son unos elementos vitales para nuestra caja de protecciones, ¿no?, que los que nos va a hacer es evitar esas sobretensiones puedan provocar daños en lo que es nuestro punto de recarga. Si seguimos bajando, nos encontramos con los MCB, ¿vale?, que este sería nuestro interruptor automático, que este va a ser el encargado de proteger a nuestra instalación eléctrica y tendrá la capacidad de actuar cuando se encuentre frente a una sobrecarga o a un cortocircuito, ¿no?, con lo que nos va a garantizar la integridad de nuestra instalación. Tenemos, por supuesto, la versión en 4 polos para lo que serían las instalaciones trifásicas y la versión pues, en 2 polos para las instalaciones monofásicas. Y luego pasamos al bloque residual, ¿no?, el MCB, que este sería nuestro diferencial superinmunizado.
que nos cuenta con unos filtros, ¿no? Cuenta con unos filtros de altas frecuencias que nos va a permitir detectar si se ha producido una derivación de corriente a tierra o si se trata de un falso positivo, pues producido, por ejemplo, por el uso simultáneo de varios dispositivos electrónicos. Aquí estamos hablando en este caso de un interruptor diferencial de clase A y este también es un elemento esencial en nuestra caja de protecciones cuya función principal es la de proteger a las personas y a todos los elementos eléctricos conectados. La intensidad va a ser aquí de 40 amperios, sensibilidad de 30 miliamperios y va a tener un poder de corte de 10. Y luego ya para finalizar pasamos a la parte de control, que es esta parte de aquí, la cual está formada por el contactor, que lo que nos va a hacer es manejar ese flujo de energía y lo tenemos en las dos versiones, la versión estándar que todos conocemos y la versión modular. Y ya por último, ¿no? Tenemos pues nuestro Energy Meter, el contador de energía, que lo que va a hacer es controlar pues, esa energía pues, que va a estar consumiendo el sistema y va a estar exteriormente en la parte exterior del punto de recarga. Aquí, en los componentes, un factor muy importante que vamos a tener en cuenta o que se tiene que tener en cuenta, evidentemente, es el tamaño de todos sus componentes, ¿no? de los componentes que van a formar parte, ya que, pues, obviamente, lo que básicamente va a depender es de si estamos frente a un sistema trifásico o un sistema monofásico. Entonces, el tamaño va a cambiar considerablemente. Vale, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a ver cuál es la gama de productos Lovatos que voy a poner en mi estación de carga dependiendo del modo en el que me encuentre, que esto lo he explicado antes Alejandro en la presentación inicial. Vamos a ver los tres casos típicos, ¿no? El primer caso, vamos a tratar el primer caso que es una instalación en AC monofásica, caja pared. Luego veremos el segundo caso, que es una instalación trifásica, también en caja de pared o una estación de carga, ¿vale? Que sería este de aquí. Y ya por último veremos en DC el modo 4, que sería este de aquí. Entonces os voy a ir explicando los diferentes componentes y las gamas de Lovato que tenemos. Empezamos con el primer caso, que es el monofásico, y con una caja pared, que sería el modo 2, que os ha explicado anteriormente Alejandro. Vale, aquí en este tipo de componentes hemos de tener dos conceptos muy claros. El primero es la intensidad máxima en amperios y el segundo, el tipo de carga frente a la que nos encontramos, que en este caso es monofásica. Aquí vemos que el rango de potencia de la estación de carga en kilovatios se va a mover o va a oscilar entre los 2,2 y los 7,4 kilovatios. Es decir, que nos va a ir desde los 10 amperios hasta los 32 amperios. Y todas estas son las referencias de todos nuestros elementos de seccionamiento y aislamiento que irán en la caja de protección. Es decir, en esta diapositiva vemos los 4 elementos que irían pues, en esta caja de protección. Empezamos por los seccionadores que tenemos aquí, que aquí vemos que es nuestro modelo GA, cuyo rango nos va desde los 16 amperios hasta los 160 amperios. Después ya pasamos a los SPD, que aquí veis la fotografía, que aquí serían de tipo 2, el modelo es el SG1N, con una corriente de descarga máxima IEC de 50 kiloamperios o de 5 kiloamperios y una corriente nominal IEC de 20 kiloamperios o 5 kiloamperios. Seguimos con el interruptor general, que aquí el modelo, aquí ves la fotografía, el modelo sería el P1MB, en este caso 2 polos, curva C y con la IEC que nos va a ir desde 1 hasta 63 amperios y la capacidad de cortocircuito que sería de 10 kiloamperios. Y ya por último tenemos lo que sería nuestro bloque diferencial, que este es el modelo, el P1RA, 2 polos tipo A, 30.000 amperios, de aquí con una corriente nominal IEC que nos irá desde 40 amperios a 63 amperios. Entonces estos serían los elementos de la caja de protección. A continuación seguimos con nuestra gama de contactores, que es esta de aquí, y que como podéis ver tenemos las dos versiones, la estándar que todos conocemos, que es nuestra serie BC, y luego tenemos pues la gama de los contactores modulares, que esta sería nuestra serie NC. Como características principales, intensidades de 16 a 80 amperios, intensidad, esta sería en AC1, en AC3 a 440 voltios, nos iría desde 6 hasta 630 amperios, y también contamos con las bobinas de bajo consumo en AC, en DC, de los dos tipos. Y bueno,
estas serían pues todas las referencias, ¿vale?, que incluiríamos en la potencia que hemos dicho anteriormente. Y ahora ya pasamos a ver lo que sería el elemento de control, ¿no?, de visualización y de control de energía, que van a ser los contadores, que aquí tendríamos estas referencias. Aquí en los contadores hemos de tener, bueno, las dos características que debemos tener en cuenta son principalmente la temperatura, ya que van a ser, ¿no?, los vamos a instalar en el exterior, y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que esté homologado, es decir, que nos garantice esa calidad de la energía, y así pues nos va a poder permitir una correcta tarificación en el caso pues, que fuera necesaria. Y ahora vamos a ver, ¿no?, las características de estos contadores con más profundidad. Aquí en estas diapositivas quería mostrar, bueno, podéis ver lo que son todos los modelos monofásicos que Lovato Electric tiene, ¿no?, que vemos pues desde los más sencillos, que nos van a ocupar un solo módulo, a los que ya pues, nos ocupan dos módulos. Como podéis ver, tenemos de conexión directa, ¿vale?, a 40 amperios y también a 63 amperios. Y la principal diferencia entre ellos son los pulsos y la comunicación. Es decir, los pulsos que veis aquí y la comunicación, que también la tenéis en este apartado de aquí, van marcados los que la tienen integrada. Aquí en verde me gustaría pues, destacaros nuestro contador específico para el vehículo eléctrico, que tiene, pues, como podéis ver, un amplio rango de temperatura que nos va a ir desde menos 25 hasta 70 grados centígrados, y que, por supuesto, cuenta pues, con la homologación MID, que os he comentado anteriormente, necesaria, totalmente necesaria, que nos va a garantizar esta precisión, ¿no?, y esta calidad energética. Y siempre, como podéis ver, tenemos la versión con las mismas características, con comunicación o sin comunicación. Pasamos a ver el segundo caso que os he comentado, que serían aquí ya los puntos de recarga, ¿no?, ya trifásicos, que sería pues, caja de pared o estación de carga, ¿no?, los mismos elementos que hemos comentado anteriormente que irían en la caja de protección. El esquema es idéntico, aquí sí que el tamaño de los componentes se va a incrementar, ¿no?, porque al ser una instalación trifásica, pues el aumento de los componentes va a ser mayor. Vemos que el rango de potencia en este caso nos va a ir desde los 11 hasta los 44 kilovatios, y que el amperaje nos va a ir también, el rango va a ser desde los 16 hasta los 63 amperios. Y aquí estas son las referencias que irían pues, en la caja de protección, que son exactamente las mismas, o sea, no os voy a repetir las características porque las hemos visto en el caso anterior, que son exactamente las mismas. Y bueno, aquí simplemente la principal diferencia es eso, que nos encontramos ante un sistema trifásico. Entonces, aquí veis las diferentes referencias y las diferentes fotografías de los componentes de la caja de protecciones. Seguimos con los contactores y es exactamente igual que en el caso anterior, modelos estándar y modelos modulares. Diferencia que aquí pues, añadimos este cuarto polo adicional. El tamaño, como veis, aumenta considerablemente. Y aquí sí que es importante tener en cuenta los rangos de temperatura, porque en este caso sí que van a ir al exterior. Entonces, como habéis visto en el post, entonces aquí sí que el tema de la temperatura, ¿no?, que veis aquí, pues sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y ya para finalizar, en la parte de los contadores, tendríamos pues, el contador que hemos elegido para este caso en concreto, sería el DMD, el 301, que ahora os lo voy a situar en nuestra gama de productos, ¿vale?, de contadores de energía trifásicos, que aquí la principal diferencia, lo que podemos ver es que tenemos contadores directos o contadores con transformadores de corriente. Los contadores directos son a 80 amperios y los típicos con transformadores. Aquí el DME del 302 es el que tiene, o sea, es exactamente igual al 301, pero con comunicación Modbus. Es decir, aquí ya incorporamos esa comunicación que nos va a permitir esta conectividad, ¿no?, con los softwares independientes, pues ya sean pues, de otros, de terceros, ¿no? Y la diferencia con el DME 305T2 principal, que sería pues, que aquí ya lo que podemos ver es que tenemos una pantalla con iconos y que no es expandible. Volvemos a resaltar en verde lo que sería nuestro contador específico, ¿no?, para el vehículo eléctrico, y aquí las principales características que podemos ver es que tenemos una conexión directa a 80 amperios, esta comunicación de RS485,
El rango de temperatura es exactamente el mismo, nos va a ir desde menos 25 hasta los 70 grados centígrados y, por supuesto, va a contar con esta homologación MIP. Las medidas también van a ser, va a poder hacer muchas más medidas que con el monofásico, con el modelo anterior. Y os explicaré las características en el siguiente ejemplo, que también voy un poco rápida, que sería pues, nuestro tercer ejemplo, que sería el modo 4 en DC, que aquí ya estamos hablando pues de estas extracciones de carga que son muchísimo más grandes. Volvemos otra vez con lo que sería nuestra caja de protecciones para este tipo modo 4. Aquí el rango de potencia ya cambia bastante y considerablemente, ya que nos vamos desde los 50 kilovatios hasta los 350 y vamos a movernos en amperios desde 73 amperios hasta 506 amperios. Como veis, también el tamaño va a aumentar considerablemente. Aquí veis las fotografías, ¿no? de estos tres de los elementos, ¿no? del seccionador, de lo que serían los dos modelos que tenemos, de los SPD. Y entonces aquí sí que la parte de, bueno, aquí se tendría que dimensionar lo que sería el interruptor general, y sí que de diferencial en este rango de amperios no lo va a no disponer. Paso a la parte de contadores. Tenemos exactamente, bueno, lo mismo. Aquí tenemos los rangos y que, como veis, pues nos van también a aumentar, ¿no? Este tamaño, que sería pues nuestra serie, la BF estándar, y ya pues la serie pues de los contadores los más grandes, que son, bueno, los podéis ver en este dibujo de aquí, que son los que nos van a coger este rango. Y ahora ya paso a la parte de contador, del modo 4, que me voy a centrar pues en las características principales, y ahora volveré a la diapositiva del caso anterior. En el caso del modo 4, el contador de energía, aquí no haría falta un MID 7, ya que no requiere de esta característica, porque estas unidades de carga, que son tan grandes, normalmente ya tienen en cuenta la temperatura y están refrigeradas. Entonces, aquí las principales diferencias que vamos a ver es que tenemos una pantalla LCD retroiluminada, que la temperatura de funcionamiento va a ir desde menos 20 a 60 grados centígrados, 10 grados menos de lo que sería nuestro MID 7. Aquí vamos a poder ver lo que sería el gráfico de barras, ver el porcentaje a un fondo de escala, y aquí vamos a poder también visualizar textos deslizantes, pues en caso de que tuviéramos alarmas o mensajes para el usuario, pues con configuración de parámetros. Las mediciones aquí que nos va a hacer pues son principalmente lo que serían pues las tensiones trifásicas más neutros, corrientes trifásicas más neutros, que esto lo va calculando, ¿no? Lo calcula con la corriente del neutro, las potencias, todas, activa, reactiva y aparente, en los 4 cuadrantes, el factor de potencia, por supuesto, y el coseno de phi. Tendremos energía activa, reactiva y aparente, total y por fase, y aquí pues también la precisión de la energía, ¿no? Según pues la clase 0,5, según normativa, para la energía activa, y clase 2 para la reactiva. También vamos a poder visualizar frecuencia, distorsión armónica. Tenemos 4 contadores de horas. También visualizaremos lo que es la simetría, las tensiones y las corrientes, y también vamos a tener el desequilibrio de potencia activa. Y en este cuadro, que es el que os he enseñado en el caso anterior, lo situaríamos, ¿vale? Que también os lo he mostrado en verde, ¿no? Que es pues la gama que os he comentado de contadores de energía trifásico, para que lo podáis ubicar exactamente dónde estaría, que está pues también, ¿no? con la comunicación, ¿no? Sería el que hemos visto en el caso anterior, este de aquí, el DME del 301, y en este caso pues sería el DME, el del 330. Como veis, pues ambos pues con la comunicación, temperaturas, este sería simplemente 10 grados que estaría por debajo, y nos va a hacer exactamente todas las medidas que os las quería ahora explicar, ¿vale? Pero sería exactamente igual con el modelo anterior. Importante que nosotros, pues para toda nuestra gama de contadores, tenemos nuestro software propio, ¿no? Para los productos Lovato, para poder pues visualizar y parametrizar lo que serían pues todos los parámetros de los contadores, pero lo bueno que tienen los contadores Lovato es que tienen este protocolo de comunicación que es abierto para poder incluir pues los softwares, en este caso pues de Wallbox, ¿no? de sistemas a terceros, en el cual pues va a poder leer todos los parámetros del contador sin problemas y se va a poder integrar en el software. Y ya está. Y por mi parte, pues se ha acabado la presentación. Gracias, Rebeca.
Pues ya hemos visto las dos presentaciones y ahora, pues tal como hemos dicho al principio, pasaríamos al turno de preguntas, que por lo que podéis ver ya se han formulado unas cuantas. Así que sin más dilación, si quieres, Alejandro, creo que la primera va para ti. Vale, Dice Jessica, bueno, vale, la sí, leo. ¿Cómo se sí, puede lémelas instalar de un esa. punto, cómo se puede instalar un punto de carga en un garaje compartido? Vale, bueno, hay varios sistemas. Si el garaje es compartido, es decir, que tú no tienes una plaza fija asignada, normalmente sería un esquema tipo 1, donde tú tendrías un contador de energía comunitario donde están los consumos del elevador, de los ventiladores de, por ejemplo, que serían de antiincendios o, bueno, de recirculación de aires, disculpa, iluminación. Entonces, en este contador, que podríamos, si tenemos el cable suficiente, ponernos los cargadores y entre ellos, con el software que tenemos, se pueden administrar y a final de mes todo ese consumo que se haya generado se va a generar una factura automática y va a irse al administrador de fincas, que será el que, bueno, a donde esté asignado el pago de todos esos consumos de generales y se asignará solamente aquello que ha consumido esta persona. De esta manera, no hay que ir recurrentemente yendo a hacer un desglose de todos los consumos, sino que automáticamente lo hace este sistema. Esto es una cosa que hacemos para simplificar todo eso. Se puede utilizar tanto así como en B2Bs, en negocios, que también se dice para usuarios de, por ejemplo, tengo un negocio, tengo mi estructura, mi facility, y lo que hago es decir, bueno, mis usuarios, mis empleados han consumido tanto, pues automáticamente les descuento esta energía. Ajá, interesante. Bueno, seguimos. ¿Qué coste tiene aproximadamente un cargador? Un cargador en sí puede estar entre los de Wallbox en más tasas, 600 y pico hasta 1090. Después, si tienes algún accesorio, sí que puedes subir, o mejor, depende de cuál sea, 100 euros, 200 y pico euros, pero no es un producto muy caro realmente. Ujú. Vale, la tercera creo que también sigue siendo para ti. Soy empresario, ¿puedo cobrar la carga a los usuarios o debo ofrecerla gratis? Bueno, eso depende un poco cuántos puntos de carga vayas a poner. Si el negocio es grande y normalmente los que estamos encontrando es que se lo deben dar gratis, ya que no quieren estar cobrándoles y hacer la minuta, ¿no?, de cuánto han consumido. Pero de aquí en adelante sí que es cierto que empezará a tenerse necesario cobrarse y ese mismo sistema que he explicado antes, que era de condominios donde tienen un solo contador, pues que automáticamente se descuenta. Esto lo podemos hacer con ese sistema también para B2Bs. Correcto, estupendo. Bueno, una pregunta muy genérica. ¿Por qué comprar un vehículo eléctrico? Bueno, ya Un eso ya poco depende de obvio, cada ¿no? uno. Sí, Pero está por de las ayudas moda. económicas, a lo mejor. Eso Yo seguro. honestamente creo que mira, en nuestra empresa tenemos ya como unos 60 vehículos eléctricos en Wallbox. Y normalmente el 95% de la gente, por lo visto en las estadísticas, nunca se arrepiente. Si eso que depende de cada uno. Si tú tienes una persona que va al campo y tira de remolque, pues a lo mejor el vehículo eléctrico no es la mejor de las opciones. Pero si tú haces unos kilometrajes de 5.000 a 10.000 kilómetros, la comodidad, la rumorosidad y que puedas cargar en casa es una ventaja. Y si haces muchos, muchos kilómetros, entonces un vehículo eléctrico es fundamental. Si en cambio vas a ser un taxista que vas a tener 3 turnos, porque los subrogas o como se diga, no sé la palabra, vas a tener que cargar en ultra charging todas las veces, no es de lo mejor, porque entonces sí que es verdad que el vehículo se deteriora muchísimo en Claro. ultra fast charging. La batería queda muy dañada. Vale. Bueno, supongo que eso tiene que evolucionar un poco, ¿no? La tecnología de carga para No que sé, es más... complicado, porque los materiales se quedan puntos calientes dentro de la batería y los algoritmos están mejorando mucho. Antes eran unos 40 y pico cargas rápidas, empezaban a deteriorar la batería, ahora están en 60 y algo, pero bueno, irá mejorando. Supongo que la supongo que ya es más refrigeración cuestión influye de mucho. lo que es la tecnología de la batería más que los Mm, algoritmos, ¿no? Pero un bueno, poco todo, sí. Al final lo que haces es que activas diferentes celdas en el algoritmo para que claro. no se hagan puntos calientes y se vaya repartiendo. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, está súper bien explicado. Aquí tengo una pregunta que cualquiera de los dos puede responder. Buenos días. ¿No es obligatorio un diferencial tipo B o un diferencial de tipo A con detector de corriente continua de 6.000 amperios en el tema ¿Quieres, de los... Rebeca, contestar?
Bueno, sí, o sea, yo eso lo he comentado antes, que nosotros lo que hemos contestado es que normalmente el que se utiliza es el superinmunizado, que es el tipo A, entonces el típico es el de 40 amperios, el que tiene la sensibilidad, ¿no? El de 30 miliamperios, es el que he comentado yo antes. Ujú. No sé si vosotros Bueno, tenéis algún otro, o sea, este es nuestro el competidor, esquema de baja tensión pero... recomienda el diferencial tipo B, ¿vale? Que es en vez de porque ya sabes que la corriente continua anula lo que serían los diferenciales, por eso se busca este. Ujú. Es obligatorio cumplimiento en Italia, en Inglaterra, Holanda y algunos otros países. No así en España, pero con la nueva modificación yo creo que sí que entrará, porque al final es un poco en la línea que está yendo Europa. O Al sea final que el al final tipo superinmunizado B. lo que hace simplemente es el baremo que tienes de los... Tú ya sabes que un diferencial tipo A tiene 30 miliamperios de detección, ¿no? De corrientes de fuga, pero hasta 15 estaría validado. El superinmunizado lo que hace es darle una clase superior a ello y se acerca mucho más al valor de 30 miliamperios para no tener falsos positivos Ujú. Sí. También armónicos, solamente son esos es la armónicos. frecuencia, ¿no? El tipo de onda que detectan unos y otros, ¿no? El tipo A es alterna y pulsante y el tipo B ya es de alta frecuencia, ¿no? No, el tipo B es que El es tipo lo B que es es el que una corriente diría... continua que anula lo que sería el diferencial, porque al final es un imán, Sí, literalmente, sí, sí, sí. y eso haría que se Vale. anulase esa detección. Por eso Ujú. no. Vale. Bueno, pues queda claro. O sea, en principio tipo B en Europa, en España no de momento, pero Nuestros cargadores previsiblemente tienen sí. una detección todos los cargadores tienen detección de corrientes de fuga, entonces con el tipo A ya es suficiente. Ujú. Antiguamente teníamos un producto un poco más sencillo, pero Ujú. ahora todos nuestros cargadores ya tienen la detección de fugas de continua, con lo cual con el tipo A, que es el económico, el tipo B vale bastante coste, Sí, 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 ya sí, entonces sería hay bastante suficiente. diferencia entre sí. Bueno, a lo mejor estupendo. tenéis un precio muy bueno en Lovato, no sé, tengo que mirarlo. Realmente no, Me no sé, parece a pero mí por que eso no. que es lo que comentaba que normalmente se usa es este, pero sí, sí, van a Ujú. aplicar la normativa, porque sí que la normativa, la que he comentado yo, sí que te obliga, ¿no? El tema de la caja de protecciones, que eso sí que hay que tenerlo, hay que ponerlo sí o sí. Sí, Entonces Vale. ahí pues los elementos, los SPD sí que también es de obligado cumplimiento. Tú lo lleváis también más, creo que lo tenéis más por la mano que nosotros, pero sí, sí. vale. Vale, queda respondido. Seguimos. Los cargadores Wallbox se fabrican, esta es una pregunta típica de confianza, ¿no? ¿Dónde se fabrican? ¿China o España? A ver, nosotros tenemos varias fábricas. Tenemos en España, otra en Estados Unidos, en breve también. Y tenemos la de China. Lo que pasa es que China solamente es para el mercado chino, porque el producto se ha especificado de esta manera. Si algunos fabricantes chinos también fabrican y exportan a España o a Europa, sí lo hacen. ¿Qué es buen producto? Hay de todo. Nosotros hemos hecho testings y algunos no pasan las pruebas y otros sí la pasan. Sí que es cierto que yo creo que al final las marcas españolas o europeas deberíamos nosotros un poco enfocarlas, porque al final es el I+D que tendremos y que nos dará de comer a todo el mundo. Al final yo creo que debemos no ser proteccionistas, pero un puntito en Europa deberíamos serlo. Sí, Y está también claro. cómo lo ayudamos nosotros cómo retorna esto. Bueno, pues nosotros tenemos un servicio de atención al cliente en su idioma, que cualquier cosa que tengas, que es que no sabes cómo va Bluetooth, tú llamas por teléfono a Wallbox y te coge una persona en español o en inglés o holandés, árabe, ruso, esloveno, polaco, portugués, incluso chino tenemos 3, pero bueno, muchos otros. Y eso es una cosa que tiene un coste. Claro, ya dejamos al partner de esta manera que instala nuestros cargadores un poco liberado de esta tensión de no darle respuesta y pueden enfocarlo a la empresa madre, que en este caso somos Wallbox. Cualquier cosa que tengas, llamas al teléfono y el usuario final puede tener una respuesta y estar contento. Y al final el porcentual de lo que sería el vehículo más el cargador sería un 1 o 2%, o sea, ínfimo para lo que te estás llevando bien. Aparte, podemos hablar un poco más de los productos chinos. Si alguien está Está interesado, claro. que me envíe un mail, que yo encantado de explicar las diferencias. Siempre Sí, me sí, encanta sí. hablar. Sí, de las confianzas de las cosas chinas, ¿no? Sí, hay de Vale, todo, ¿eh? sí, Pero bueno. hay Hay de mucha todo, sí, controversia en sí. He eso. vivido allí y tampoco es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Es Claro, una cosa y otra. Vale. sí. Vale, La curva. seguimos. Curva Esta C. supongo que es para Rebeca. ¿Qué tipo de curva sería la óptima para el interruptor La automático? típica curva C. Curva C. Vale, Sí. pues rápido, Esta es respuesta. realidad, esta. ¿Los contadores de energía tienen alguna función más que simplemente conocer los kilovatios hora consumidos en cada recarga? Bueno, es lo que he comentado. Si queréis, vuelvo a poner, pero todas las características que he comentado que podían
A ver, los monofásicos evidentemente que no tienen todas las características, pero aquí puedes ver con los más complejos pues todas las energías, la frecuencia, distorsión armónica, o sea, tienen muchísimas lecturas. Entonces, depende evidentemente del modelo del contador. Nosotros tenemos, como he puesto dos diapositivas, básicamente, desde los más sencillos, que tienen pues menos funcionalidades, como he comentado, monofásico no, pero en el caso del trifásico sí, en el caso del trifásico pues tienes todo, tienes voltajes, tienes lo que serían los amperios, tienes todas las energías totales, parciales, puedes hasta poner 4 contadores, quiere decir que tiene mucha funcionalidad. O sea, el trifásico, hablamos del modelo trifásico, no del monofásico. Que eso sí que, bueno, aprovecho ya para comentarlo, como ha comentado Alejandro, este es el primer webinar que estaba muy abierto a un público pues tampoco con perfiles muy diversos, tanto técnicos como comerciales, y lo que pretendemos es hacer un segundo webinar que sea un poquito más técnico y aquí podríamos entrar más en detalle, tanto a nivel de los componentes, pues Alejandro, pues de lo que sería pues, de sus cargadores, y nosotros, la parte más interesante, que serían pues, nuestros contadores de energía o bueno, los energy meters, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos entrar en más detalle de todas las funcionalidades, lo que se puede hacer y hacerlo un poquito más técnico. Entonces, quería aprovechar pues, para decir que no tenemos fecha aún, pero que se prevé hacer una segunda formación sí que encarada un poquito más técnica pues, a temas más específicos. ¿Vale? De acuerdo. ¿Qué partes del aislamiento, o sea, las funciones de aislamiento, protección y control están integrados en los cargadores Wallbox? Bueno, esto depende de cada producto. Wallbox ya sabes que hay muchas marcas. Nosotros es la marca principal Wallbox. Nosotros lo que integramos es la detección de fugas de corriente continua y entendemos que en los cargadores Wallbox para home la gente quiere un producto muy pequeño. O sea, una mano, que es nuestro cargador, es lo suficiente. No quieres tener una armata Ostei de 6 kilos o yo qué sé, de 1 metro de alto. Entonces decimos, lo que quieres es bonito, pues pones tu cargador bonito, que es fácil de utilizar, y una caja de protecciones que se tiene que recordar que tienes que estar a 2 metros los pía. ¿De acuerdo? Entonces, esto queda limpito y no lo pones en el cargador. Claro, si pusiéramos las protecciones dentro del cargador, se aumenta el tamaño y al final no queda ninguna ventaja competitiva. Además de que si lo tenemos en el comercio B2B, tú también necesitas espacio para todo el mundo que está cargando, pues no te ocupe tanto espacio. Entonces tú ya pones las protecciones en tu cuadro aislado en otro lugar que te simplifica todo este sistema. Yo creo que es lo mejor. Mi punto de vista, ya te digo que esto cada fabricante busca maneras distintas de hacer el approach, pero yo creo que aunque el instalador tarde un poquito más en instalarlo, va a tener muchas más ventajas y el cliente va a estar más contento. Mi opinión. Es obvio. Yo opinión. Pienso igual. Al final, cada uno en su casa quiere las cosas bonitas y bueno, que hagan la función y no molesten demasiado. Sobre el precio del cargador, supongo que tiene la ayuda del plan Move 3. Sí, todo esto tenemos en nuestra página web explicado en detalle. Si queréis pasaros por ahí donde está explicado todo y en detalle cómo sucederá. Te digo, ha estado bombo y platillo todo, la parte económica aún no está, pero llegará en nada. Eso nos pasa lo mismo en Hungría, 6 meses de parón de vehículos eléctricos, porque habían anunciado todo ese tipo de ayudas, pero hasta que no se hacen efectivas, la gente no ha comprado. Cada sitio pues tiene esas variabilidades, ¿no? Eso pasará lo mismo. Vale, estupendo. En la gráfica de aumento casi exponencial de vehículo eléctrico e híbrido hasta el 2030, ¿hasta qué punto estarán las infraestructuras eléctricas preparadas para asumir tanta carga? ¿Estáis en coordinación con las empresas de generación, transporte y distribución? Bueno, a ver, yo creo que la evolución es bastante diferente a lo que creo que está diciendo el mercado. El mercado va a ser, la generación de energía va a estar fomentada, tenemos los valles, todo cubierto con nuclear. Después estamos con las turbinas eólicas, están metiendo muchísimo más, sobre todo por la parte de Albacete, todo eso están poniendo muchísimo, Galicia, alguna parte de Valencia y alguna zona más. Y eso lo que va a hacer es generar energía. Las estaciones de bombeo podrán subir el agua y hacer un poco más de estabilidad, pero al final quien van a estabilizar es el vehículo eléctrico. Es decir, yo tengo un consumo de energía desde el punto de vista eléctrico que voy a modular y voy a darle la señal a la estación de carga para cargar sobre mi algoritmo que haya tenido previsto y en ese momento pues podré estabilizar estas curvas que tengo, o sea, estos picos de corriente para poder al final tener un consumo mucho más estabilizado. Y con la autogeneración, que aunque no sé si esto va al final poder tirar muchísimo porcentaje de todo el consumo energético, quizá podamos también generar más energía, pero ya te digo que eso
quizá tardará muchos años. El 2030 yo creo que no va a generar tanto problema como pensamos y que estamos en habla con ellos. Bueno, sí, yo personalmente no, pero algunos compañeros sí que están hablando, pero no creo que está un poco disgregado a punto de vista ahora mismo. No puedo dar mucho más información porque ya te digo que no estoy en contacto con ellos, aunque he trabajado para estas empresas, no actualmente y no puedo darte esta información tan en detalle, pero yo creo que no hay tanto problema. Aparte, si no, siempre podemos tirar de Francia, aunque valga un dineral, tiene un montón de centrales nucleares que generan muchísimos megavatios. ¿Vale? Sí, está claro. Vale, bueno, seguimos. ¿A quién podría contactar para presentar mi sociedad? Somos una empresa familiar que brinda soluciones de ingeniería a medida, como ensamblajes, sujetadores mecánicos, soluciones de administración de cables, etcétera. Bueno, Alejandro, envíanos un mail contigo. o si no Sí, a a ver, yo Rebeca y ya Sí, está. o sea, pues han al puesto inicio ahí del los chat, correos al inicio. he publicado vuestros correos electrónicos. O sea, cualquier duda, pues que cualquier asistente, pues que tenga cualquier asistente, que se dirija a vosotros mediante el Sí, email ningún y ya problema. está. Seguimos. ¿Hace falta usar el sistema SCADA para los cargadores Wallbox? No, esto es una cosa que a veces se presenta mucho y es una solución correcta, pero yo creo que al final, ¿qué es lo que necesitas? Tienes una industria, es muy importante, yo creo que quiero hacer hincapié en esto. Tienes una industria donde tú tienes puntos donde vas a tener que prever un consumo muy elevado rápidamente y tienes que actuar sobre ello. ¿De acuerdo? Sí, el sistema SCADA es fundamental para ello, porque tienes que actuar sobre toda tu infraestructura. Pues activar y desactivar los cargadores. Si tú no tienes esto y tú solo tienes una generación de energía, como mucho en placa fotovoltaica, y no tienes consumos pico muy elevados, como no sé, una embaladora que consume mucho potencia y la tienes prevista en tal punto, entonces no haría falta. No haría falta integrar un sistema SCADA en vivo, ¿no? Que tiene su ordenador, que tiene su programa, que tiene que gestionarlo todo. Yo en este punto, si no tenéis esto, olvidad, porque te lo voy a intentar vender en todos lados el sistema SCADA. Es como que no lo encontramos muchas veces y es como enfocados y al final lo único que tienes de ventaja es una pantallita donde pone el consumo de la potencia, la generación de fotovoltaica y en una pantallita los colorines que hay de tus cargadores eléctricos. Eso no tiene ninguna ventaja. Sí, Ya. Si otra cosa es que tengas picos y tanto, digo, bueno, vale, en una escala aquí podría ser, pero es la menor de las veces que lo necesitan realmente. ¿eh? Sí, sí, un Pero bueno. porcentaje pequeño de aplicaciones que lo requieran, ¿no? ¿Qué equipo es capaz de regular la carga y adaptarla a los excedentes de la fotovoltaica? ¿Este equipo podría hacer lo mismo con otros equipos consumidores además del cargador, por ejemplo, la aerotermia? Vale, bueno, yo en el caso de los Wallbox, ya te digo, nosotros hacemos esta lectura de consumo en negativa que se envía a la red y con eso vamos dando este señal al cargador para que no lo haga. Que hablen con otros, nosotros ahora mismo no tenemos así, que estamos desarrollando, sí, pero ahora mismo no tenemos nada con la aerotermia ni nada, ni equipos de consumo, ni que puedas hablar con ellos. Nosotros sistema, no, ya te digo, en este momento no. En este momento no. No sé si quieres Vale. añadir algo, Rebeca. Porque No, bueno, su software a lo nosotros. mejor lo tiene, no sé. No, nuestro software, no, o sea, es lo que he comentado antes, o sea, nuestro software lo que tiene es, lo que facilitamos es el protocolo, porque normalmente, pues es eso, cuando hay fotovoltaica hay un inversor y normalmente o tienen ellos sus propios sistemas de software y lo que nosotros sí que proporcionamos es la parte pues, del contador, ¿no? Que es importante, lo que sí que nos estamos encontrando, pues si también hay lo que serían bancos de condensadores, ¿no? Cuando está este excedente, ¿no? que se lee en negativo, o sea, es complicado, ¿no? Si hay un inversor sí que es lo del tema del vertido cero, ¿no? Que se llama lo de la inyección cero a red. Entonces nosotros sí que con los partners que tenemos con el tema pues, de fotovoltaica sí que tienen su propio software y lo bueno que tiene es que es compatible, o sea, que se comunica con nuestros contadores que le facilitan pues, esa información pues, para hacerlo todo. Pero nosotros en concreto para fotovoltaica no tenemos, lo que facilitamos es de todos nuestros productos pues esas lecturas para poderlas integrar en los softwares, ya sean escalas o sean pues, software propios que tenéis vosotros. Vale. Esa es la parte que Lovato puede aportar, pero no tenemos algo específico para eso en concreto. Estupendo. Elena nos sigue preguntando. ¿Tienen que estar las protecciones del punto de recarga a menos de 2 metros? No, lo que dice es que el magnetotérmico, ¿vale? O el diferencial tiene que estar a una altura máxima de 2 metros para la posible manipulación, es decir, el punto de acceso. Eso es lo que dice en el reglamento de baja tensión. Entonces, eso es a los 2 metros que me refería. Discúlpame, a lo mejor no lo he dicho claro en ese sentido. Vale, no.
Es cierto, a veces puedo llegar a confusión si lo hablo muy rápido, de hecho. Sí, tiene esa trampa. Porque si no la gente no Pero llega. bueno, Claro, en claro, Japón claro, yo es supongo que será obvio. un poco menos, pero aquí son 2 metros. Sí, sí. Vale. ¿Tenéis en catálogo cargadores de tensión? Entiendo que VDC es tensión continua rápidos. ¿Vais a tenerlos? Cargadores rápidos de... sí, bueno, el Supernova es el que tenemos principal, que al final es... La fábrica la hacemos para fabricar estos, porque tenemos un gran pedido. De hecho, tenemos mucho más pedido de lo que podríamos llegar a, yo creo, suministrar rápidamente, pero estamos fabricando una gran... con todos los polipastos y todo, porque al final pesa mucho. Entonces sí lo tendremos, está en catálogo, pero ya te digo que la entrega no será dentro de este Q. Será si al siguiente Q o al otro Q, máximo. O sea, lo tenemos, Estupendo. pero claro, hay que la fábrica primero y después... Sí. Y Esos son el Que los si de alguien modo está 4, interesado, ¿no? ¿no? Que Encantados de comentabas. contratar a muchísima gente, porque nos falta muchísima gente. En esta nueva fábrica son solo ya 350 personas. Madre mía. O sea que necesitamos talento en esta empresa muchísimo. O sea, nos hace mucha falta Lanzamiento, ¿no? porque... Lanzamiento de No, hombre, candidatos. eso No, es de una verdad, buena o sea, noticia. nos falta Es una mucho buena talento. noticia. Tenemos que ¿Tanto? traer de todos los países del mundo porque, de hecho, no sé cuántas nacionalidades tenemos, pero yo creo que a lo mejor 60 nacionalidades ya. Siempre encuentro a alguien nuevo por los pasillos. Digo, este es nuevo, este es nuevo. O sea, es una pasada lo que está creciendo. Cada día entran 1 o 2 personas nuevas de media. Bueno, yo no sé si Es una locura. Apple vive o algo así o no, pero es Madre mía. que es Bueno, exagerado. estupendo. Pero- Eso siempre es gran noticia, ¿no? Vaya. Ver el crecimiento de y en una empresa. España, es muy importante. Claro, sobre todo aquí. Que parece que no, pero yo quiero Es lo más hacer... inédito. Muchos de los grandes fabricantes con marcas extranjeras son ingenieros españoles y parece al final que si está hecho en otro país es bueno y nosotros no. Nosotros somos No, gente que se esfuerza mucho, que nos hacen estudiar mucho y que somos buenos. Lo que pasa es que la marca España, pues de momento no se ha Exacto. podido defender. De hecho, cuando he estado en otros países mucho viviendo, siempre el producto español estaba más barato y siempre decía a todo el mundo, compra este, que es igual de bueno que ese o más, pero hemos tenido que bajar el precio para poderlo vender, pero no porque sea inferior. Ujú. Pues en principio ya está. Aquí la última pregunta es si podemos ver esta presentación grabada. Ya lo hemos comentado al inicio, ha llegado tarde. Al inicio del chat, si lo estás, bueno, de todas estas preguntas que se han publicado en el chat, si tiras para arriba, verás el enlace de nuestro canal de YouTube, de Lobato Electric, y ahí se publicará en los próximos días este webinar. ¿De acuerdo? Si no, te lo vuelvo a copiar sin ningún problema. Además del canal de YouTube, como he dicho anteriormente, tenéis la dirección de correo de los 2 presentadores, por si que tenéis alguna duda o alguna cuestión más amplia, os podéis dirigir a ellos sin ningún problema. Pues con esto, a ver, no sé si hay alguna pregunta más. No, ya está todo. Pues bueno, con esto daríamos por concluida esta sesión, que ha sido muy interesante. Alejandro, tenías dudas sobre el nivel. Yo te puedo decir que para mí personalmente me ha sido de mucho interés, muy esclarecedor. O sea, si queréis complicarlo más, pues, o sea, Vale. vamos a hacer Si una no quieres sesión más complicarlo técnica, más. ¿no? Si la Más queréis más avanzada. compleja, la podemos hacer más Pero compleja, no hay ningún vamos, problema. El Yo yo encantado. soy ya personalmente el mundo de la movilidad eléctrica, pese a ser ingeniero eléctrico, lo tengo Bueno, un es que él es poco técnico, de la precisamente. mano, o sea, un poco Él es el ahí director técnico. abandonado, me tengo que poner un poco más. Para mí me ha resultado bastante esclarecedor, interesante. Vale, O sea que contento estoy entonces. Ya estaba un sí, poco sí. asustado de que fuese No, muy a lo básico, mejor si lo pero complicas un poco más, no entiendo nada, pero no, bueno, no no sé, sé. tampoco desconozco el perfil Ingeniero del español lo va a entender, no te preocupes. Seguro. Pues nada, queda eso. Como hemos dicho antes, haremos otro webinar, un segundo webinar, un poquito más en profundidad de todo este mundo que es apasionante. Y queda anunciarlo, no conocemos fechas, pero bueno, en los próximos días supongo que cuando ya concretemos, anunciaremos por redes sociales, por esta misma plataforma, LinkedIn, bueno, por todos los canales habituales. Y nada, encantados de volvernos a encontrar. Vale, pues muchas gracias. Muy Hasta ¿De bien. luego. acuerdo? Pues muchas gracias, Venga, Alejandro. Gracias, Gracias, Hasta Xavi. luego. Rebeca. Y gracias a todos los que estáis ahí. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.